Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Hoy, gracias a su misericordia, gracias a su poder, estamos aquí reunidos nuevamente y podemos estudiar un poco más de la palabra. El día de hoy me gustaría hablar un poco sobre un libro que me ha fascinado y sobre la historia de 12 hombres que han venido a revolucionar la historia, han venido a revolucionar lo que conocemos, lo que somos, lo que hacemos e incluso hasta cómo nos comportamos. Emisarios y embajadores dignos de nuestro Rey y de nuestro Señor Jesucristo. 12 hombres comunes y corrientes que a todas luces el mundo no les habría dado la oportunidad de representar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Sanedrín estaba en aquel entonces, cuando nuestro Señor estuvo sobre la tierra, lleno de personas sabias, de hijos de reyes, de hijos de nobles, personas letradas, personas que conocían muchísimo más de las Escrituras que cualquiera de estos 12. Pero ¿qué fue lo que llevó a Dios? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a escoger a estos 12 hombres? Él les conocía muy bien, les conocía bastante bien, conocía cada una de sus cualidades y cada uno de sus defectos, y aún así les escogió, porque Él sabía que tenían algo que el Sanedrín no tenía, y eso era pasión. Eso era pasión en sus almas, pasión en su corazón. Era una búsqueda insaciable. Y ellos eran los 12 hombres comunes y corrientes, llamados a una misión nada común. El día de hoy quisiera hablar un poco sobre la vida de uno de los más fascinantes y de los que más conocemos posiblemente, sobre Pedro, sobre ese hombre que era impetuoso, que era hasta grosero a veces, pero que Dios le fue transformando de ser algo débil a ser algo fuerte, de ser algo que no valía a ser algo que valía muchísimo. Quiero hablar de Pedro. Los 12, esos 12 hombres, y entre ellos Pedro, fueron seleccionados personalmente por Jesús. Él conocía absolutamente todo lo que se podía conocer de ellos, conocía sus debilidades, conocía sus fortalezas, incluso conocía a Judas, al traidor. Él sabía que le iba a traicionar. Él sabía, los conocía perfectamente. Salmo 139 nos muestra que Dios mismo les había tejido en el vientre de sus madres. Él los conocía a la perfección. Estos 12 hombres representaban todo el espectro político de su época. Uno era un radical, era un ex celote, que no era otra cosa que un terrorista de aquellos tiempos. Era un celote, era una persona que quería erradicar al gobierno romano, al gobierno de ocupación, y lo quería erradicar a través de la violencia. Uno era un radical, otro un traidor, un judío que recaudaba impuestos de su pueblo, un judío que iba con los judíos a recaudar impuestos para dárselo al gobierno romano, para que siguiera viviendo y que siguiera ocupando a la nación de Israel, para que los siguiera dominando. Era considerado el traidor más bajo que podía existir en la sociedad. Al menos 4, posiblemente 7 de ellos eran pescadores. Eran pescadores y amigos íntimos de Capernaum. Habrían crecido juntos. Ellos habían crecido, habían sido amigos, habían sido incluso a lo mejor colegas de comercio. Y de los otros,
De los otros no se sabe mucho. De hecho, antes de ser seguidores de Cristo, la Biblia no registra mucha información sobre ellos. Posiblemente eran comerciantes, posiblemente eran personas que estudiaban la palabra y cuando vieron a Cristo le pudieron reconocer como el Creador, como el Salvador que habría de venir. Pero la palabra no nos da más detalles sobre ellos. Incluso Cristo mismo escogió a Judas personalmente. Y a pesar de todas sus humanas debilidades, Jesús los preparó para volverse hombres extraordinarios. Y nuestro Señor sigue siendo especialista en preparar hombres, personas que creen que no valen, personas que creen que no tienen la madera necesaria para poder ser un siervo de Dios. Lo vil y menospreciado del mundo lo sigue escogiendo Dios, a fin de que nadie nos podamos jactar en su presencia de que fuimos escogidos por lo buenos, por lo conocedores, por los letrados, por lo nobles, por los sabios que éramos, sino solamente por su misericordia. Pedro era impetuoso. Pedro era un apóstol que pocas veces conectaba la lengua con el cerebro. Fue uno de los 4 del círculo íntimo de Jesús. ¿Y por qué digo uno de los 4 del círculo íntimo? La palabra nos da 4 listas distintas de los apóstoles. Y Pedro siempre es el primero. Siempre él y su hermano Andrés, Juan y Jacobo. En las 4 listas aparece Pedro en primer orden. Pareciera que Pedro era el más importante de todos. Pareciera así. Y tal vez, humanamente, terrenalmente hablando, sí lo era. Pero Dios lo quería cerca. Jesús lo quería cerca de él porque tenía un plan para él. Tenía un plan espectacular para lo que iba a hacer con él. De hecho, Pedro ni siquiera fue llamado por Cristo directamente. Él fue llamado por su hermano Andrés. Andrés, encontrando a Jesús, regresó con su hermano y le dijo: ven, creo que he encontrado al Mesías. Creo que he encontrado al Mesías. Pedro fue llamado por su hermano. Y es algo muy interesante porque Andrés, por su parte, es una persona muy callada. Todo lo antagónico a su hermano Andrés. Pareciera, incluso, a su hermano Pedro, pareciera que Andrés era el balance que se necesitaba en la vida de Pedro. Pedro impetuoso, Andrés tranquilo. Pero Pedro fue alcanzado por su hermano. A primera vista, Pedro era ansioso, era agresivo, era valiente y era franco. ¿Se acuerdan de aquel momento en el que Jesús va caminando por las aguas y que le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, a las aguas? Y le dijo: ven. Y sin pensarlo 2 veces, se mete al agua. Pero tan impetuoso que era, de tan valiente, tan aventado que era, de pronto la ansiedad le ganó. Se sube una ola, tapa a su maestro de su vista y empieza a sentir que se hundía. Empieza a sentir y a darse cuenta que es un humano que no puede caminar sobre las aguas. Y se empieza a hundir. Pero fue valiente. ¿Se acuerdan esa agresividad cuando Malco recibe un espadazo de parte de Pedro en la oreja cuando iban a detener a Jesús?
¿Recuerdan esa parte? Vaya, Pedro no le quería arrancar la oreja. Pedro lo que quería era arrancarle la cabeza para defender a su maestro, pero él no era un espadachín. Él no era un soldado romano y no estaba diestro en el manejo de la espada. Y lo más que pudo hacer fue arrancarle la oreja a Malco. Oreja que fue pegada y sanada por nuestro Señor. Creo que de la impresión, del impacto, del milagro, Malco, espero que haya rendido su vida a Cristo. ¿Y qué decir de la franqueza? De ninguna forma te acontezca eso. De ninguna forma. Y lo dijo inmediatamente después de haber dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una persona ansiosa, una persona agresiva, una persona valiente y una persona franca. Humanamente no tenía nada de lo que se necesitaba para ser un discípulo, y no era nada a primera vista de ese abuelito amoroso, ese viejito amoroso de barba larga, que añoso al final de su vida terminó entregando su vida por Cristo. De hecho, tenía un nombre común. Se llamaba Simón, hijo de Jonás. Una forma común de llamar a los Juanes de su época. Era Simón, hijo de Jonás. No tenía un apellido rimbombante. No tenía un apellido de renombre. No tenía un gran apellido de esos de los que se enorgulleciera de irlo diciendo por todo el camino. Era un hombre común. Un celote, un radical, se llamaba como él. Un hombre de Cirene, que fue obligado a cargar la cruz de Cristo, se llamaba como él. Había muchas personas que se llamaban como él. Era un hombre común y corriente, pero que iba a ser transformado por el poder de Jesús. Y en ese momento, cuando le dice: Simón, tira las redes, estaba a punto de ver un milagro. Le llamó Simón, no le llamó Pedro. Pedro parecía ser un sobrenombre. Pedro parecía ser más bien un sobrenombre que Jesús le había puesto. Pasó de ser un nombre común a ser un nombre extraordinario. Pasó de ser Simón, hijo de Jonás, a decir: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, que soy el Hijo de Dios, edificaré la iglesia. Jesús usaba tanto Simón como Pedro para hacerlo ver cómo se portaba. De hecho, debió llegar el momento en el que le decía a Jesús: Simón, y él decía: no, llámame Pedro, por favor, llámame Pedro. Por favor, llámame Pedro. No me llames Simón. Simón hacía referencia al viejo hombre. Cristo se refería a él como Simón cada vez que lo hacía en un contexto muy mundano, muy terrenal. Decía: la casa de Simón, la suegra de Simón. Le dijo: Simón, tira las redes. Y le decía a Pedro, cuando él se comportaba como el hombre que Jesús quería que terminara siendo, le decía: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le reconocía y utilizaba de una forma su nombre original y su sobrenombre, piedra, roca, para llamarlo cuando era fuerte, cuando era el nuevo hombre,
cuando era el nuevo Simón que el rey no esperaba que fuera, que Cristo esperaba que fuera. Pasó de ser un hombre común a ser un hombre extraordinario. Simón Pedro, de hecho, tal vez en un reconocimiento de su doble naturaleza, en el que la naturaleza de la carne y la naturaleza espiritual convergen, Pedro mismo se llamaba a sí mismo Simón Pedro. En la segunda epístola de Pedro, en la salutación vemos que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Simón Pedro, el viejo hombre y el nuevo hombre, el hombre que negó a Jesús y el hombre que fue restaurado por Cristo, el hombre que dijo: no sé de qué hablas, mujer, y el hombre que dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. En Hechos 10:32, cuando está la conversión de Pablo, le dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, en un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. A Pedro parece que le gustaba, al final de su vida, recordar que si no cuidaba, si no era cuidadoso, podría terminar siendo Simón, cuando Cristo le había dicho que podría ser Pedro. Y por ese motivo, probablemente él utilizaba los dos: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora la pregunta con Pedro es: todos lo reconocemos como líder, todos lo reconocemos como el que se levantó un día y predicó y 5,000 fueron bautizados, el que se levantó un día y que predicaba y que hablaba en lenguas y que no le daba miedo a nada. Pero el líder entonces nace o se hace. Pedro tenía la materia prima que se necesita para ser líder, pero le faltaba transformarla. Pedro tenía todo en su vientre, en el vientre de su madre. El Señor lo había formado y no faltaba ninguna sola cosa. Ninguna sola cosa faltaba. Él había sido formado por manos de Dios mismo. No le iba a faltar nada. Él tenía toda la madera que se necesitaba. Él tenía todas las habilidades, toda la característica, y tenía todo lo que se ocupaba para ser el líder que Dios esperaba que fuera. Pero tenía que transformarse. Tenía que transformar. El Señor tenía que trabajar esa materia prima. Y Pedro tenía que estar dispuesto a recibir esa transformación. Y le pasaron muchas cosas a Pedro. Muchísimas cosas que lo fueron transformando. Quienes me conocen saben que me gusta mucho el café. Hace un tiempo compré mi primer máquina para hacer café expreso. Y el resultado fue este café. Vaya, color café. Ese café claro, sin crema, sin espuma, sin mucho sabor. Yo decía: ¿qué pasa? Le puse café. Hice el proceso como decía. Y no sale. Tenía la materia prima correcta, era café. Iba a ser café y tenía la materia prima correcta.
tenía la herramienta correcta, una cafetera de expreso. Había hecho el procedimiento correcto. Llenas el tope, prensa girando la muñeca. No muy fuerte, pero prensa. Embona la pieza, asegúrala, calienta el agua y deja que salga el vapor. Y a través de esa presión de filtración, que salga el café. Materia prima adecuada, procedimiento adecuado, herramientas adecuadas. Pero algo estaba mal. Me puse a leer un poco y me di cuenta de que el café que estaba utilizando era para cafetera de las normales, las que todo el mundo tiene en casa. Y que lo que debía usar era un café en un grano más molido, más pequeño, más trabajado, más triturado. Me atreví a usar un grano, como decía la especificación para expreso. Un grano que parecía talco, que parecía polvo de lo molido que estaba. Y entonces sí, usando la materia prima correcta, en el estado correcto, con las herramientas correctas y a través de un proceso correcto, es que pude obtener el resultado que se esperaba. Lo único que diferenciaba de un resultado a otro era el estado en el que estaba, la materia prima y cómo se había trabajado. A veces nos quejamos de Dios. Señor, ¿por qué esta pandemia? Señor, ¿por qué mis finanzas? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué mi matrimonio? ¿Por qué mi trabajo? Y no nos damos cuenta que las experiencias de vida moldean un líder. No nos damos cuenta que lo que Dios permite que pase en nuestra vida es para moldearnos, es para transformarnos, es para que esa materia prima adecuada esté en el estado adecuado. A Pedro le pasaron dos cosas bien tremendas, bien tremendas. Y una de las más fuertes es el hecho que en Mateo 26, cuando su maestro es capturado, después de que él intenta arrancarle la oreja a Malco, y que es reprendido por su señor y que le dice que no lo haga porque el que a hierro mata, a hierro muere. Después de esa escena, es llevado al pretorio. Y muchos criticamos a Pedro cuando Dios le dice: todos se van a escandalizar de mí esta noche, pero está escrito que heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispuestas. Y Pedro, muy confiado como siempre, no conectaba la lengua con el cerebro, le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo voy a hacer. Yo nunca me voy a escandalizar. El Señor le agrega: yo he rogado para que no te falte tu fe. No le dijo: te voy a librar. No le dijo: sí, está bien, no te preocupes, el diablo me pidió para zarandearte, pero le dije que no. Le estaba diciendo: el diablo me pidió para zarandearte y le di permiso. Le di permiso. Y él dijo: estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Oh, profecía que él mismo se hizo, porque años después entregaría su vida. No solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también a la muerte. ¿A qué estamos dispuestos a ir por Dios? Las experiencias de la vida moldean esa madera de liderazgo. Entonces,
Cada vez que pase algo que no comprendemos, hay que decirle a Dios: Dios, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que entienda? ¿Qué necesito aprender? Y no le preguntes por qué a mí, por qué lo permites, Dios. Pregúntale qué debes aprender. Pregúntate qué áreas de tu vida debes cambiar. Porque las experiencias de la vida moldean al líder. Esas experiencias de vida moldean al líder. Esas experiencias moldearon a Pedro. Y aunque le negó 3 veces, el Señor usó todo eso para hacer de él un hombre humilde. Y cuando escribió su primera carta, Pedro dijo: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El Señor usó todas las experiencias de Pedro para moldearlo. Para moldearlo. Todas las experiencias que Dios permite en ti y en mí son para moldearnos. Dejemos de preguntarle a Dios por qué lo hace y empecemos a preguntarnos ¿para qué lo hace? ¿Para qué? ¿Qué quiere de mí Dios? ¿Qué necesito pasar por esto? Aunque Él le negó 3 veces y en la tercera ocasión hasta se fue diciendo groserías, la mujer lo reconoció y le dijo: sí eres, porque hasta tu forma de hablar te delata. Hasta tu forma de hablar te delata. Le negó 3 veces, pero fue el único valiente que estuvo ahí para ver a su Señor, para ver qué le iba a pasar. Y una vez transformado, porque recordemos que es crucificado, resucita, se le aparece a los discípulos y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta. 3 veces lo había negado. 3 veces le dice: apacienta mis ovejas. Y una vez que fue transformado, aprendió a ser humilde. Aprendió a amar. Aprendió a servir. Fue lleno del poder y sirvió a Dios de gran manera. De Pedro, de la vida de Pedro, podemos aprender que no importa cuán bueno crea yo que soy para poder hacer algo, necesito ser transformado por Dios. No importa cuánto crea que tengo en la madera y lo que se necesita para hacerlo, necesito ser transformado por Dios. De otra forma, no voy a poder servir a Dios en la forma que Él me quiere usar. Mi materia prima, mi corazón, mi humildad tienen que ser transformados por Dios. Tienen que ser transformados por Dios. Y al final de su vida, aunque la Biblia no relata cómo es que terminó, Eusebio cita el testimonio de Clemente. Historiadores de la época citan que Pedro fue crucificado, que fue obligado a ver cómo su esposa caminaba rumbo a la crucifixión, y él amorosamente la llamó por su nombre y le dijo: recuerda al Señor, recuerda al Señor. Y solamente
quien sabe lo que le espera del otro lado, sabiendo que es mejor, puede sonreír ante la muerte. Y ellos así hicieron. Le decía a su esposa: recuerda al Señor, recuerda al Señor, pon tus ojos en Cristo. Y le estaba diciendo a su esposa que no temiera, que no tuviera miedo. Y cuando fue su turno, pidió ser crucificado al revés, porque no se sentía digno de ser crucificado como su maestro. No se sentía digno de morir como había muerto el Rey del Universo. Y pidió que lo crucificaran al revés. Estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y hasta la muerte si es necesario. Y así fue. Así fue. Y él estuvo dispuesto. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? La vida de Pedro se podría resumir con las palabras finales de su segunda carta: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es exactamente lo que él hizo. Y por eso es que llegó a ser roca. Por eso es que llegó a ser líder de la iglesia primitiva. Porque él había crecido en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y había crecido en humildad. Había aceptado todo lo que le había pasado. Y había sido transformado a través de la humildad. A través del corazón de Dios. Había sido transformado. Aquel hombre impetuoso, aquel hombre ansioso, aquel hombre agresivo, impaciente, había sido transformado en un hombre viejo, en un hombre tranquilo, en un hombre humilde que podía decir: crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y Juan Padre amoroso se refería a los demás: hijitos míos. Ese hombre impetuoso había sido transformado, y de esa forma es como tú y yo podemos ser transformados. De esa forma es como tú y yo, en las manos del alfarero, podemos ser transformados y podemos llegar a hacer todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria y para su honra. Pero tenemos que estar dispuestos a ser triturados un poco más, a ser moldeados un poco más, a ser trabajados un poco más, porque solamente así la materia prima en el estado correcto, con las herramientas correctas, en el proceso correcto, es que puede rendir frutos correctos para el reino de Dios. No tengamos temor, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y no nos fijemos en nuestros defectos, porque Dios, a lo vil, a lo menospreciado, a lo débil, a lo que no es, a lo que nadie quería, fue y tomó, a fin de Él transformarlos y que terminaran siendo 12 hombres comunes y corrientes, haciendo una tarea nada común. Y esa es la especialidad de Dios: transformar a las personas. Y en agradecimiento nosotros le servimos a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.